Antes de convertirse en una leyenda, en un ídolo global, o en el tipo que habla de sí mismo en tercera persona, Zlatan Ibrahimović era solo un niño más en Rosengård, un barrio duro de Malmö, Suecia. Y cuando decimos duro, no hablamos solo de edificios grises, hablamos de supervivencia. Rosengård era el tipo de lugar donde uno aprendía rápido a no bajar la mirada, a no confiar en cualquiera y a hacerse respetar, a la fuerza si era necesario. Zlatan nació en medio de todo eso. Su padre, un bosnio musulmán que trabajaba largas horas como conserje. Su madre, una croata católica con un carácter explosivo. Una combinación intensa en una casa pequeña, con muchos gritos, poco dinero y aún menos estabilidad. No tenía los mejores zapatos de fútbol. De hecho, a veces ni siquiera tenía zapatos propios. Pero lo que sí tenía, desde que dio su primera patada a un balón, era algo que no se compra: actitud. Y también un ego que, aunque todavía era niño, ya venía en versión profesional. Desde pequeño repetía que sería el mejor. No lo decía con arrogancia, lo decía como si fuera un hecho. Mientras otros soñaban con tener una bicicleta nueva, él prefería simplemente tomar una prestada, sin preguntar. Era rebelde, a veces difícil, casi siempre insoportable para sus entrenadores. Pero cuando entraba a la cancha, el balón parecía enamorarse de él. Tenía fuerza, velocidad, técnica y un instinto salvaje para dejar a todos atrás. Era un diamante en bruto, callejero, talentoso, impredecible. Y desde muy chico, Zlatan dejó algo muy claro: no iba a pedir permiso para hacer historia. Zlatan no tardó en llamar la atención. Su talento era tan evidente que, a pesar de su carácter complicado, los clubes empezaron a mirarlo con otros ojos. Debutó como profesional en el Malmö FF, el club más importante de su ciudad. Era 1999 y Zlatan tenía apenas 17 años. Alto, flaco y con una confianza que desbordaba el estadio. No hablaba mucho, pero en la cancha decía todo con los pies. Enseguida quedó claro que el Malmö le quedaba chico. Lo suyo era más grande, más ambicioso. Y ese salto llegó en 2001, cuando el Ajax de Ámsterdam lo fichó por casi 8 millones de euros. Un dineral para un chico sueco sin experiencia internacional. Pero el Ajax no compraba solo a un jugador, compraba un fenómeno en construcción. En Holanda, Zlatan encontró un nuevo nivel. Era más físico, más técnico, más peligroso. Su estilo era diferente a todo: alto, pero ágil; fuerte, pero elegante. Y con una seguridad en sí mismo que a veces molestaba a los compañeros, a los rivales y a los entrenadores. Pero claro, el talento le daba la razón. En 2004 metió uno de los goles más impresionantes de su carrera. Se llevó a medio equipo del NAC Breda en una jugada que parecía salida de un videojuego. Regates, giros, caños. Fue tan espectacular que la prensa neerlandesa simplemente se rindió. Ese día, Zlatan dejó de ser una promesa y se convirtió en una estrella. Y las estrellas, tarde o temprano, tienen que volar más alto. El siguiente destino era Italia. En 2004, Zlatan llegó a la Juventus. Tenía 23 años y una mochila llena de expectativas. Pero él no cargaba peso, cargaba confianza. Desde el primer entrenamiento dejó claro que no venía a ser uno más, venía a brillar. Su impacto fue inmediato. Marcó goles, dio asistencias y rápidamente se ganó un lugar en el 11 titular. La prensa italiana lo definía como una fiera elegante. Tenía ese estilo impredecible que mezclaba potencia, técnica y descaro. Una combinación perfecta para el Calcio, una liga que por entonces era una jungla táctica. Zlatan ayudó a la Juve a ganar 2 campeonatos de liga, aunque más tarde serían anulados por el escándalo del Calciopoli que sacudió los cimientos del fútbol italiano. La Juve fue descendida a segunda división y muchos jugadores se marcharon. Zlatan, claro, también. Pero no se fue muy lejos. Fichó por el Inter de Milán, el máximo rival de la Juve. Una traición para unos, una jugada maestra para él. Con el Inter, Zlatan alcanzó su mejor versión. Ganó 3 ligas seguidas, fue el máximo goleador del campeonato y se convirtió en el jugador más temido por las defensas italianas. Era imparable, y él lo sabía. Una vez dijo: "No necesito una estatua para saber quién soy. Soy Zlatan, y eso basta". En la cancha hablaban sus goles, fuera de ella hablaban sus frases, y en ambas hablaba el ego más carismático del fútbol. En Italia, Zlatan no solo se convirtió en figura, se convirtió en personaje, uno de esos que dividen opiniones, pero que nadie se atreve a ignorar. Y entonces llegó una nueva oportunidad, un reto aún más grande, el llamado del club más poderoso del mundo en ese momento, el Fútbol Club Barcelona. En 2009, Zlatan llegó al Fútbol Club Barcelona, un equipo que lo tenía todo. Venía de ganar el triplete con Guardiola y era sin dudas el mejor equipo del mundo. ¿Y qué pensó Zlatan? Perfecto, el mejor equipo del mundo.
Acaba de fichar al mejor jugador del mundo. El fichaje fue una locura. El Barça pagó una fortuna y además envió a Samuel Eto'o al Inter como parte del trato. Zlatan aterrizaba en un vestuario lleno de estrellas, pero donde la mayor luz ya tenía dueño: Lionel Messi. Y al principio todo iba bien. Zlatan empezó marcando goles, conectando con Xavi, con Iniesta y hasta con Messi. Tenía momentos brillantes, pero algo no encajaba del todo. En un equipo donde reinaba la armonía, Zlatan era una fuerza salvaje, difícil de domesticar. Guardiola quería orden, pases cortos y un sistema exacto. Zlatan quería espacio, libertad y, sobre todo, ser protagonista. La relación entre los dos empezó a tensarse. En un entrenamiento, Zlatan le gritó a Pep: «Compraste un Ferrari y lo conduces como si fuera un Fiat». Una frase marca registrada, elegante y filosa al mismo tiempo. La situación se volvió insostenible. Zlatan no era de los que se adaptaban. Él no se encogía para encajar en un sistema. Si algo no le gustaba, lo decía. Y en un equipo tan meticuloso como aquel Barça, eso no siempre caía bien. Al final de la temporada, Zlatan hizo las maletas. Su paso por Barcelona duró apenas un año, pero dejó una lección clara. Dos planetas no pueden girar en la misma órbita si los dos quieren ser el Sol. Y aunque su etapa allí fue breve, no fue un fracaso. Ganó títulos, marcó goles y como siempre dejó huella, pero estaba claro que su estilo no era para todos y que aún le quedaban muchas batallas por librar. El siguiente destino: Milán, otra vez, otra ciudad, otro club y otro capítulo glorioso. Después de su maravilloso paso por el Barcelona, Zlatan tenía claro que el fútbol necesitaba un cambio de aires. Así que en 2010 llegó al AC Milan para demostrar que, aunque ya no estaba tan joven, su ego seguía siendo más grande que nunca. Y como siempre, no llegó para ser uno más, llegó para ser el dueño del lugar. En su primer año, Zlatan volvió a hacer lo que mejor sabe hacer: golear, liderar y aparecer siempre cuando más se lo necesitaba. Con su magia en la cancha y su presencia fuera de ella, el Milan volvió a reinar en la Serie A. Y claro, todo lo hizo con esa actitud de «aquí estoy, este equipo es mío». No era solo un goleador, era el comandante del ejército. Y la liga italiana lo sabía. No había quien no hablara de él, y quien lo hiciera sabía que Zlatan era el único tema. Pero claro, Zlatan siempre necesita más. Entonces decidió que lo de Italia ya estaba dominado. Y como si fuera poco, el PSG decidió que necesitaba un imperio. Y adivinen qué, Zlatan llegó para fundarlo. En 2012, París se rindió ante el hombre, el mito, la leyenda, Zlatan Ibrahimovic. En su primera temporada dejó claro lo que el PSG necesitaba: goles, liderazgo y, por supuesto, una dosis de ego que ni el club ni la ciudad jamás habían visto. 30 goles en su primer año. Y no era solo un goleador, era el protagonista. Ya no jugaba en un equipo, jugaba en su propio show. A cada paso que daba, Zlatan hacía que París le temiera y le amara. En el campo era un dios. Fuera de él, el espectáculo nunca faltaba. Mientras algunos jugadores en sus primeros años en un club estarían contentos con la gloria, Zlatan dijo: «Esto es solo el principio». En el PSG convirtió a un club que aspiraba a grandeza en uno de los más poderosos de Europa. Zlatan no solo estaba rompiendo récords, estaba cambiando la historia. Y mientras otros jugadores se habrían quedado disfrutando de sus premios, Zlatan seguía siendo el mismo, el tipo con la respuesta lista, el tipo que pensaba que el mundo debería girar a su alrededor, y honestamente no estaba tan equivocado. Zlatan siempre dijo que el fútbol no sería lo mismo sin él, y sinceramente no estaba tan equivocado. A los 39 años, después de un regreso glorioso al AC Milan, Zlatan llegó a la conclusión de que su tiempo en el fútbol estaba llegando a su fin, pero por supuesto lo hizo a su manera. ¿Retirarse en silencio? Jamás. ¿Qué es eso de despedirse sin ruido? Zlatan no entiende esas cosas. Cuando finalmente colgó los botines, lo hizo con una frase que resumía toda su carrera, su personalidad y por supuesto su ego: «Vine, vi, vencí, luego me fui». Y con eso puso el punto final a una de las trayectorias más fascinantes de la historia del fútbol. Pero no es solo el fútbol lo que define a Zlatan, es su carácter inquebrantable. Es el tipo que cuando el mundo le decía que no podía, respondía con un «miren lo que puedo hacer». Es el tipo que nunca se disculpó por ser quien era, por hablar en voz alta o por pensar que el mundo debería girar a su alrededor. Zlatan no solo dejó su huella en el campo, dejó una filosofía de vida. El tipo demostró que no importa de dónde vengas, con confianza, trabajo duro y por supuesto un poquito de ego, podés llegar a ser una leyenda. Hoy, Zlatan sigue siendo una leyenda viva. Y aunque el fútbol lo haya dejado, el fútbol nunca lo olvidará. En el campo, Zlatan era el rey, el emperador. En la vida, bueno, sigue siendo Zlatan,
Y si te preguntas qué sigue para él, no lo sabes. Pero lo que sí sabemos es que cualquier cosa que haga será épico, porque es Zlatan y el mundo sigue siendo suyo. Pero claro, como siempre decimos, ¿quién será el próximo jugador en este viaje de historias legendarias? En el próximo video lo descubriremos. Así que si te gustó este viaje, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos pronto con más historias épicas de fútbol. Hasta la próxima.